Hola, saludos a todos. Antes de entrar en materia, debo decir que para entender en su totalidad lo que a continuación voy a exponer, considero imprescindible visualizar antes la saga de vídeos sobre la nobleza negra publicados hace unos 2 años en este canal. Aunque, si lo prefieren, y por abreviar, hay una versión reducida que pueden ver pulsando arriba de la pantalla. En dichos trabajos expongo cómo las familias venecianas, o su dinero, rompieron con el Vaticano, trasladándose primero a los Países Bajos, donde establecieron un poder comercial marítimo que poco después se trasladaron a Londres para fundar el Imperio Británico. Según el valioso trabajo del hispanista sueco Sverker Arnoldsson, la leyenda negra contra España surgió en el siglo XIV, cuando las ciudades-estado de Génova y Venecia comienzan a verse amenazadas por la competencia comercial de los catalanes y la extensión mediterránea de Aragón. Siendo poco después los Países Bajos quienes alimentaran dicha leyenda y poco más tarde los británicos que la extrajeron, le extrajeron el mayor rédito. Como pueden observar, el camino que tomó para expandirse dicha leyenda es exactamente el mismo que tomaron las familias de la nobleza negra y su dinero expuestos en este canal. Si bien hoy día existe, sobre todo en España, un necesario revisionismo del tema, resulta en gran medida dañino para la verdad de la historia que este citado revisionismo se empeñe en mostrar una imagen impoluta que esconde de manera deliberada demasiados episodios oscuros de aquellas conquistas. Es pues de justicia acabar con el color negro de esta leyenda, pero sin ocultar sus abundantes tonalidades grises. Máxime cuando la población española de entonces apenas se benefició de los suculentos réditos extraídos que iban a parar a la aristocracia y a la nobleza, y sobre todo al Vaticano, que fue en realidad quien gestó y manejó todo el proceso. No es mi propósito con este vídeo valorar en mayor o menor medida las intervenciones imperialistas, ya sean inglesas o españolas, sino demostrar que fue la nobleza negra veneciana quien desde el comienzo y hasta hoy día ha estado detrás de esta leyenda negra. Veamos. Según estas fuentes, fueron las conquistas aragonesas y el comercio catalán del siglo XIV los detonantes del rechazo genovés y veneciano, a los cuales se unió el sentimiento de superioridad del humanismo italiano, heredero de Roma, como también la presencia en Roma del Papa valenciano Alejandro VI, un Borgia, y además sentimientos raciales que consideraban a los españoles como pueblo inferior por estar mezclado con judíos y musulmanes. Este origen impuro y judaizante de los españoles fue después utilizado por Lutero para expandirlo por la Alemania y sirvió de base para su propagación por los Países Bajos, donde ya la nobleza negra preparaba su llegada, señalando a los partidarios de Carlos V como traidores a la patria y a los españoles, y añado en este caso con razón, como brazo secular armado de la Iglesia Católica. Esta variante holandesa de la leyenda negra fue ampliada con los relatos de Bartolomé de las Casas sobre la conquista de América, utilizados por británicos y franceses contra Felipe II, y en los últimos siglos para asegurar y prolongar su eficacia, que tal como mantiene este hispanista sueco, es un malintencionado mito que vive en la oscuridad y prospera en la ignorancia. Pero la prueba más definitiva de la mano negra de esta nobleza veneciana, tras la leyenda antiespañola, la podemos ver en los mismos años en que dicha nobleza rompió por completo con las familias papales de Roma, tras el interdicto contra Paolo Sarpi y contra Venecia, que selló dicha ruptura y que, tal como hemos venido exponiendo y sosteniendo en este canal, supuso
el punto de inflexión que dio origen al actual sistema capitalista. Me estoy refiriendo a la Conjuración de Venecia, que en Italia se conoce como Conjura de Bedmar. Esta denominación no debe confundirse con el drama histórico en 5 actos y en prosa del autor Martínez de la Rosa, titulado La Conjuración de Venecia, año de 1310, basado en un hecho histórico medieval que tuvo lugar en este año señalado. La Conjuración de Venecia que nos referimos tuvo lugar en el año 1618, que causó un enfrentamiento diplomático entre la monarquía de Felipe III y la Serenísima República de Venecia, que al descubrirse derivó en violentas revueltas contra extranjeros en Venecia. Según la versión veneciana, las autoridades españolas en Italia, tales como el virrey de Nápoles, que era el duque de Osuna, asesorado por el escritor Francisco de Quevedo, que fue acusado de ser espía español, con el gobernador de Milán, marqués de Villafranca, y con el embajador español en la República de Venecia, el marqués de Bedmar, utilizaron a mercenarios franceses asentados en Venecia para gestar una situación que justificara la intervención militar de la flota española presente en el Adriático. Según la versión española, fueron las autoridades venecianas quienes tramaron la farsa con el objetivo de justificar la expulsión de estas hostiles autoridades españolas, lo cual provocó un intento de asalto a la embajada española y la novelesca huida de Francisco de Quevedo, disfrazado de mendigo, librándose de morir gracias a su dominio del dialecto veneciano. Según André Mansau, profesora emérita de literatura comparada de la Universidad de Toulouse-Le Mireille, hoy en día podemos afirmar que gracias al descubrimiento en el archivo Di Stato di Venezia de unas cartas de Paolo Sarpi y debido a la existencia en el mismo siglo XVII de traducciones italianas de los documentos reunidos en los archivos de Francia por el saboyano Saint-Rial, que toda esta trama fue orquestada por Venecia, gracias a su tan habitual estrategia de contraespionaje, al acusar a Osuna, Quevedo, Bedmar y Toledo de la conjuración. Según la citada fuente, en mayo de 1618, los canales de Venecia estaban llenos de cadáveres. Se cuelga por el pie a unos extranjeros delante del Palacio Ducal. Por el 18 de mayo, el Consejo de los 10, que era la mismísima Inquisición veneciana, da orden de estrangular a 3 franceses, Nicolas Renault y los hermanos Duboulot, 2 corsarios capitanes de la Serenísima, Jacques Pierre y Langlade, están ejecutados en alta mar. Los mercenarios huyen de la ciudad. Según algunos escritos, el secretario del virrey de Nápoles, el famoso Francisco de Quevedo y Villegas, disfrazado de mendigo, puede dejar Venecia gracias a su perfecto conocimiento del veneciano. La armada de Osuna está en el Adriático, amenazando a Venecia. El embajador de España, don Alfonso de la Cueva, marqués de Bedmar, protesta delante de los senadores porque el pueblo veneciano le asedia en su casa. En cuanto al embajador de Francia, está ausente. Sin embargo, se realiza una pesquisa en su casa. Eso ocurriría el 19 de mayo. El 31, una sentencia se pronuncia mientras se piden pruebas de la conjuración al representante de Venecia en Nápoles, un tal Spinelli. Pero como en todo buen proceso político, la sentencia se pronunció antes del proceso y la ejecución ya estaba hecha. Por fin, el 20 de junio de 1618, el Consejo de los 10 hace quemar por el pueblo los monigotes de Osuna y de Quevedo. Hoy podemos leer en los diferentes archivos del Consejo de los 10, del Consejo de Estado Español y de Affaires étrangères de París, las consultas, los despachos, las deliberaciones. Finos diplomáticos, los gobiernos se acusan mutuamente de haber fomentado la conjuración. Venecia ejecutó, franceses y españoles organizan la contrapropaganda. En estos documentos Paolo Sarpi subraya que el Papa y España son los principales enemigos de Venecia. Y después de resumir todos los informes jurídicos y todos los escritos de propaganda ya escritos por los venecianos, insiste sobre el cuidado con que se ha de escribir el relato veneciano de la conjuración,
porque Osuna Bedmar y sus amigos franceses intentarán de dar relatos que desmientan al veneciano. Sobre todo se escribe esta frase que demuestra la inteligencia de Paolo Sarpi en la intoxicación ideológica. Decía, para concluir, es necesario que algunos no solo formen parientes verdaderos, sino también enteros, para que veamos un hilo continuo de discusión y en caso de que no se salte, sino que se haga negativo con su posible alternancia. Para esto todavía hace un gran crédito a la relación. Se publicará, hará probable y confirmará una copia de las cartas y el apéndice de los apéndices con Rebelli, lo publicará, será verosímil y confirmado. Esta consulta de Paolo Sarpi revela cómo el gobierno de Venecia defiende su política contra los españoles de Milán y Nápoles con métodos de acción psicológica y moral. Prueba al mismo tiempo que si existió una conjuración fomentada por España y algunos franceses. Sarpi y el Consejo de los 10 cambian el sentido del enredo con su literatura de propaganda. La bibliografía y la documentación en que basan sus trabajos, las dos fuentes mencionadas, es abundante, tal como pueden ver en pantalla. En definitiva, una misma senda, Venecia, Países Bajos, Inglaterra, unos mismos personajes, el Consejo de los 10, en la práctica los servicios de inteligencia que tanto poder dieron a Venecia, porque eran sus cloacas de Estado, eran la central de inteligencia, con espías sembrados por toda Europa, entre ellos los jesuitas. Paolo Sarpi, personaje fundamental en la historia de los últimos 400 años, líder de la facción Giovanni, que apostó por la centralización de la banca en detrimento de la tradición familiar imperante por entonces en Venecia, germen del actual modelo bancario, artífice de la ruptura de intereses comunes que tenían Venecia y Roma, diseñador estratega junto a su antecesor Gasparo Contarini del traslado a Inglaterra de los intereses venecianos y del posterior surgimiento del Imperio Británico. Figura fundamental en el surgimiento del Renacimiento, mentor y referente de científicos e intelectuales de la época. Y mucho más representa este fraile servita. Son la nobleza negra veneciana, que tal como acabo de exponer, fueron estos, y no los holandeses y británicos, que luego la alimentaron, quienes forjaron la leyenda negra contra España. ¿Qué más pruebas quieren quienes no quieren entender el poder de estas familias desde entonces hasta hoy día? Pues bien amigos, esto es todo. Hasta pronto. Saludos a todos.